se fue con su novia. Y dice, pues yo no sé por qué se fueron tan lejos, dice, porque hay lugares igual de altos, pero más cercanos. Sí, porque realmente sí está lejos. Se fueron a un lugar, aparte de alto, lejísimos. Lejísimos. Entonces dice, y mi hijo Jordi dice, a mí se me hace que lo que querían era desafanarse de cualquier posibilidad de tener alguna relación con gente que llegara, ¿no? Porque llegaron cerca de 1000 españoles a la República Dominicana, ¿no? Pero sí, vaya, la teoría de que lo que buscaba el Ávila Patricio era un lugar más saludable, pues eso es buena. El hecho es que estuvieron muy, muy bien. De hecho, salen de Constanza cuando un señor importante de Constanza pide a la tía Pepi para casarse con ella, ¿no? Entonces cuando dicen, no, mejor ya vámonos. Sí. Y de ahí es entonces donde se van a Cuba. Se van a Cuba. ¿Y tú, te acuerdas, sabes más o menos cuánto tiempo estuvieron en Cuba? Un año. Un año. Patricio apagaba los focos, sí. No tenía costumbre de la luz eléctrica. No, en Constanza no tenía luz eléctrica. Apaga la luz, Patrín. Después de la experiencia, porque en República Dominicana que estuvieron 2 años o 3. 2 o 3 años. Yo creo que Sí, porque Patricio llegaron en el 40, 41, 42, 43, porque los 43 y 44 creo que estuvieron en Cuba. Ajá. En el 44 llegan a México. Ajá, ok, sí. Sí. Esa historia de que apagaba los focos soplando, no me la sabía. Es buena. Ese era Lenny, que era un cabrón. Y entonces, bueno, se vienen al Distrito Federal y entonces viven, ¿en qué zona viven cuando viven? Bueno, antes de que yo naciera, cuando se... porque llegan primero a Puebla, ¿no? Primero llegan a Puebla. Ajá. Mi papá es el que se va a vivir a Puebla. Ajá, ok. Mi papá se va a vivir a Puebla, ahí estudia, ahí es donde... Yo no sé, a mi abuelo tan inteligente y tan avanzado, nunca se le ocurrió meterlo en estudiar. Sí. Nada, de oficio panadero. Pues ahí se frustró mi papá. Hizo el oficio de panadería en Puebla. Y y mi mamá, o sea, la yaya Nia, el papá Patricio, vivieron en Mixcoac. En Mixcoac. No sé qué calle, pero en Mixcoac. Sí. Que ya desapareció hace mucho porque estaba sobre la calle de Revolución o de Patriotismo. Sí. Ahí vivieron mucho tiempo. De hecho, cuando se casa mi mamá, todavía viven en Mixcoac. Sí. Entonces luego ya tus padres se casan, se van a Tijuana y ya Sí. en la vida... Que un día está mi abuela Nia, un 16 de septiembre, ¿cuándo es el grito? ¿El 15 o el 16? Sí, pues hay sus dudas. Unos dicen que el 15 y otros que el 16. La cosa es que se habían ido todo el mundo al grito y mi familia no, porque pues tenían ese miedo como gachupines, ¿no? De que no los fueran a... Y mi abuela escuchando cómo sacan muebles de la casa de enfrente, diciendo, estos mexicanos, qué chistosos son, mira, hay que aprovechar la noche para trabajar. Y cuando llegan, y ahora, ¿no ha visto quién nos ha robado la casa? Que vieron el robo pensando que era... Y mi abuela viendo, dice, mira cómo trabajan. Qué raro. Porque también corría la idea de que los que vendían tamales y los camotes y todo eso que... Uy, sí, ella decía, mira los tamales que harían conmigo. Sí. Les daba temor porque corría el rumor de que los tamales lo que tenían como carne adentro eran dedos de niños. Diana, y entonces esas historias eran las que... Sí, pero por ejemplo, una cosa bonita es que mi yaya le dice a mi madre, que tendría 8 o 9 años, hija, voy a comprar leche. ¿Dónde, mamá? Ahí no sé, pregunta, ¿no? Entonces a mi mamá y alguien que carga una botella de leche, y cuando la lleva, mi abuela dice, pues coño, qué leche tan aguada, pues era pulque. Ay, le dieron a la güerita, le dieron su botella.
Y luego compra mi mamá 1 kilo de frijoles y los lleva a la casa. Mi abuela los abre y ve que los frijoles están llenos de insectos, ¿no? Pues le dice a mi mamá, ve a reclamarles y que te los regresen. Pues ahí va la escuincla, ni quien la pele, ¿no? Entonces a la yaya le salen sus ínfulas de mujer de avanzada. Sí. Y llega y les echa una arenga. Todas ustedes, señoras, están viendo cómo les están dando basura por su dinero y aún así apoyan a este desgraciado que les está dando el frijol enfermo y ustedes lo apoyan a él en vez de apoyar a ustedes mismas, ¿no? La gente agachona. Pues de las cosas que más impactaron que luego me lo platica mi madre, ¿no? Claro, sí. ¿Qué hacían para sobrevivir? Bueno, pelear mucho, yo creo. Sí. No había dinero. El Papa Patricio, no sé en qué trabajaba. Cuando yo llegué en el 68, trabajaba en la fábrica de un paisano que fabrica pinturas al óleo. El Avi Antonio, ese como había estudiado dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, se colocó en la Escopa. Tendría 50 años entonces. Y se lo mandaron a las brigadas a Pichucalco. Entonces él estuvo en las brigadas que trazaron la carretera que unió Pichucalco y al mismo tiempo hicieron la carretera que comunicó San Cristóbal con el resto del país. Pero a mi abuelo no le tocó la de San Cristóbal, sino le tocó la Selva Negra. Entonces ahí es donde trabajaba mi abuelo. La Escopa era porque es que ahora ya... En la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas. Estaba en Bertis Narvarte. Ahí estuvo trabajando el Avi Antonio un buen tiempo. De hecho, cuando llega a Tijuana, vuelve a ingresar a la Escopa. Hasta que muere en el 80 creo, 81. Sí. Entonces volvemos otra vez a que ya están en Tijuana. ¿La Yaya Nia trabajaba en algo? La Yaya Nia, cuando llega a Tijuana, pone un restaurante que se llamaba El Cairo. Porque aquí en el Distrito Federal también me parece que trabajó como en una especie de piscina o deportivo o algo así. No. Siempre trabajó en la cocina, pero ella también tenía conocimientos de enfermería y había estado en un hospital para tuberculosos. De hecho, cuando yo estuve aquí internado en México, en el 70, cuando empecé con la esclerosis, en el 81, me internaron en un hospital de rehabilitación del mismo dueño que el hospital para tuberculosos en el que ella trabajó como cocinera en 1945, por ahí, ¿no? Ok, claro. Sí. Sí. Y cuando llegan a Tijuana, la Yaya pone el restaurante que se llamaba El Cairo, y pues yo veía que siempre estaba lleno, pero quebró porque siempre estaba lleno de paisanos que no pagaban. Típico. Hija, ¿cómo no le voy a negar la comida a este hombre? Se ve alimentando a toda la bola de vagos, ¿no? Claro. Entonces así no hay negocio que aguante. Y mientras tanto, digamos, la Yaya ya se fue a Tijuana, pero se fue a Tijuana también con Patricio y con no, Mía. se fue ella sola. Se fue ella sola. Sí, Patricio ya era un muchachote de 16 años, una cosa así, ¿no? Mía tendría 14, 15 años. No, ella se fue. ¿Y vivía entonces el Patricio, con Patricio hijo? Sí, yo me acuerdo, yo todavía tengo recuerdos de cuando tenía
7 años, que cuando nos fuimos a Tijuana, Ujú. que vivíamos en San Antonio Abad, la Yayanía, la tía Pepi, el papá Patricio y pues mi papá y nosotros. Luego la tía Pepi y la Yayanía se cambiaron a Juana Mateos, Ujú. es la calle que está al lado. Ujú. ¿Y en aquel entonces había muchos exiliados o descendientes de exiliados en Tijuana? ¿O? No. Ujú. En Tijuana era un pueblote con muchas opciones de trabajar, Ujú. donde era fácil hacer un negocio. Ujú. No había gran competencia, que yo sepa, no había. Estaba un tal Asín, que era un español también de refugiados, Ujú. Enrique Asín, pero yo no recuerdo españoles a mi alrededor en Tijuana. Ujú. Ni de exiliados ni antiguos residentes. Luego conocieron a Julio Cervantes y a Mercedes, a Meche, Ujú. que ambos son hijos de Morelia, eran hijos de Morelia, Ah, ujú. niños de Morelia, Ajá. y por eso se conocieron. Y luego con el tiempo, pero hasta 1967, Ujú. 66, se fundó la casa de el Centro Español, Ujú. que al principio no querían. Yo escuchaba mucho las discusiones, ya era un adolescente que le valía gorro todo eso, ¿no? Ujú. Entonces yo escuchaba mucho que decían, no, es que no se para 1 millón de muertos, que la chingada. Hasta que al final de cuentas decidieron que no se iba a tocar temas de política, Ujú. y entonces el fascista, jugador de póker, se dejaba de especular por el anarquista, ya sin hablar de política, ¿no? El centro Español entonces se hizo de ambos grupos. Sí, era un lugar agradable, es donde crecimos como adolescentes nosotros. Ujú. Y nunca se hablaba de política, ¿no? O sea, ¿Se se llama bailaban. Centro Español? ¿Se Centro llama? Español se bailaban sardanas y la jota, y se entonaban canciones, Ujú. y se jugaba mucho dominó, mucho chamelo, Ujú. pero nunca vi yo una plática como las que yo estaba acostumbrado en la casa, de análisis políticos Claro. o filosóficos. Ujú. Ahí no. Ujú. Porque en tu casa se hablaba del asunto. Puta, Muchísimo. Ujú. aunque siempre era el mismo tema, ¿no? Ujú. Ujú. A mí en lo personal, yo estaba saturado. Sí. Yo estaba saturado. Ujú. Yo decía, bueno, ¿qué coños que los pobres niños que tienen hambre no tengan comida si yo no quiero comer ahorita, ¿no? O sea, Ujú. Ujú. me vale. Ujú. Eh, Me angustiaba el tema de la guerra. Sí. Y y hasta cierto punto hice una especie así como de bloqueo. Ujú. Y me mantuve muy al margen. Luego, como yo hablaba catalán hasta que murió mi abuela. Ujú. Cuando muere mi abuela yo tengo 12 años. Ujú. Yo me acuerdo que mis diálogos del diario con mi abuela eran en catalán. Ujú. Luego muere mi abuela y se acaba el catalán. ¿Tu padre no lo hablaba? ¿O no lo hablaba Sí, con él? sí lo hablaba, con él no lo hablaba. Ujú. Pero mi abuelo y mi papá, cuando discutían lo que fuera, era en catalán. Ujú. Entonces yo le decía, oye papá, a ver, platícame, ¿cómo está la onda de Franco? Así nomás. Ujú. Ujú. Entonces yo ya sabía que eso era el mecanismo para que mi abuelo y mi papá empezaran a hablar en catalán. Ujú. Ujú. Entonces a mí me gustaba escuchar el catalán. Ya, claro. Aunque lo que dijeran ya lo sabía yo. Ujú. ¿Y lo olvidaste, el catalán? Lamentablemente. Sí. En algún lugar del cerebro, por ahí está el archivado. Sí, está archivado. Porque luego escucho catalán y bastante bien. Ujú. A la hora de querer hablar catalán estás futur, no puedo. Pero a la hora de entenderle, Sí, 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 sí. ¿Tú y tus hermanos estudiaron en qué colegios? en diferentes, yo estudié en una escuela Popis, bueno, Popis en la Tijuana del 57,
en el colegio Abraham Castellanos. Mis hermanos... Que era colegio privado. Era colegio privado. En quinto año me pasaron a la Pensador Mexicano, que ya es mexicana, que ya es de gobierno. Por haber estado en una escuela privada, yo creo que y estaba con niños de muy alto poder económico, muy miércoles, entonces sí tenía muchos problemas yo. En la Pensador Mexicano me la pasé muy bien. Mis hermanos, tengo entendido que ellos fueron a otras primarias distintas, no fueron a la Abraham Castellanos, pero no sé cuáles. ¿Pero privadas o públicas? No, públicas. Públicas. Sí, empezó a apretar la economía. Claro. Porque nunca nos hemos caracterizado por ser así como excelentes comerciantes. Entonces la panadería no iba tan bien como quisiera. ¿Y luego qué estudiaste? Bueno, en Tijuana estudié primaria, secundaria, prepa.